¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 de la mañana con un minuto estamos empezando orden del día de la jornada del día viernes. Un día propicio para el resumen de lo más importante que aconteció esta semana, por lo que va a venir la próxima, que va a ser una semana muy importante en el Senado de la Nación, por los que nos contaba ayer María Caferata. Así que bueno, estamos con esa síntesis. Primero la saludamos a Caro Ramos. ¿Cómo estás, Pato? Ramos? Buen viernes. Bueno, terminando una semana con una tensa calma, diría, Sí. ¿no? Hubo algunas comisiones acá en Diputados que estuvimos repasando, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, la Comisión de Salud también en el día de ayer con el tema discapacidad. Pero nos preparamos, Pato, de a poco para lo que viene la semana que viene y el plato fuerte, obviamente, el día jueves, donde el Senado va a tratar finalmente los dos pliegos para la Corte Suprema de Justicia. Un tema, la verdad, donde muchos senadores esconden sus cartas. Es un laberinto, Pato, Sí, con muchas bifurcaciones. Muy complejo lo que pueda llegar a pasar con los pliegos. Y acá en Diputados, Pato, también tenemos dos temas por dos carriles. Por un lado, tema Libra. ¿Qué va a pasar con ayer los un amigo proyectos? periodista informado me preguntaba por ese tema. Decía, che, parece que la cuestión está como muy en vía muerta. Sí. Cuente, Ramos. Exacto. Bueno, los proyectos tuvieron dictamen, pero claro, venimos esta semana y la siguiente sin novedades porque todavía no están los números para realizar una sesión. Los proyectos, como digo, ya tienen dictamen. El presidente Javier Milei, en una entrevista que se publicó hace pocas horas con el Washington Post, volvió a negar cualquier tipo de participación en una estafa. Dijo que inmediatamente después de que empezaron a crecer sospechas sobre el tuit donde él difundía la criptomoneda, lo arregló, dio explicaciones y lo borró. Esa fue la explicación que dio. Cerramos, Pato, el tema Libra. Y la otra cuestión que vamos a desarrollar tiene que ver con cuestión previsional. ¿Qué va a pasar con el fin de la moratoria que venció el día domingo? ¿Cuáles son las alternativas en Diputados? Ahí está, Caro Ramos, ahora 11 de la mañana, 4 minutos, vienen los títulos enseguida. La saludamos antes a Daniela Romero. Romero, ¿cómo le va? Buen día, Pato, buen día, Caro. Buen día. Sí, terminando una semana que está expectante en muchísimos temas, vamos a estar hablando de eso, lo que mencionaba recién Caro, y también, por supuesto, Pato, tema AGN, tema dietas en el Senado. Hay un montón de cuestiones que vienen manteniendo como cierta expectativa y que la semana que viene pueden también tener definiciones. ¿Cuándo viene el jefe de gabinete? Todavía no hay una fecha. Estamos. Todavía no hay una fecha, pero está confirmado de que va a venir en abril y eso ahora lo vamos a hablar en más detalle, pero tiene que ver también con lo que implica el caso Libra, porque bueno, el jefe de gabinete es uno de los que quieren interpelar en los proyectos de resolución que dictaminaron. Vamos con los títulos de este viernes, 11 de la mañana, con 4 minutos títulos. Dale, a ver. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ministro Caputo anunció que el préstamo va a ser de 20.000 millones de dólares. Bicameral de la Auditoría General de la Nación. Tratan de acelerar la designación de sus integrantes. Tema sensible. Comisión de Legislación del Trabajo. Diputados va a debatir sobre el financiamiento de los sindicatos. Bueno, ahí estamos. Voy a empezar con ambas por el último título porque aparecía Martín Tetaz y aparece un tema muy sensible que es el financiamiento de los sindicatos. Pero pregunto, porque parecería que hay como una pax con X entre el gobierno y los gremios que tiene que ver con gestos no menores de la dirigencia gremial, donde vos ves que, por ejemplo, los gremios estatales más importantes protestan muy acotadamente y los acuerdos son por 1.2 de inflación, apenas eso. Lo que va a firmar Moyano, que es cierto que le van a recomponer algo, pero un incremento del 1% para un gremio históricamente combativo. Y lo que se indicaba hace bastante es que esa actitud que tienen los gremios tenía que ver con que justamente
no se tocaban los fondos de las obras sociales. Pero bueno, es una política insistente la de Martín Tetaz, la del radicalismo, y fue por eso, no consiguió el respaldo de la Libertad Avanza, una Libertad Avanza y un PRO, que uno los ve electoralmente están divididos. Así que, ¿qué va a pasar, Es cierto, Ramos? Pato. No, a ver, este tema viene del año pasado, como bien decías. Martín Tetaz impulsa un proyecto que no es el único, hay también de otros bloques. En su momento estaban a punto de dictaminar y de repente la Libertad Avanza frenó todo. Se habló mucho en ese momento de un pacto entre el gobierno y la CGT para frenar cualquier tipo de enfrentamiento. Estamos hablando de proyectos que apuntan, por un lado, a la caja de los sindicatos, como bien decían los títulos, al financiamiento, lo que tenía que ver con las cuotas solidarias, por un lado, el límite a la reelección indefinida de los sindicalistas, que era en realidad el corazón de la reforma sindical, ¿no? Bueno, en esas dos líneas... viste, creo que tienen el corazón partido, como dice Alejandro Sáenz. Exactamente. Y porque creo que un poco el corazón es evitar la reelección indefinida. Sí. Y la otra mitad es el control de los fondos. Absolutamente, claro, sí, fomentar la transparencia, lo que tiene que ver con el manejo de las obras sociales, Pato, también muy importante. Bueno, en definitiva, el año pasado no avanzó, hubo una convocatoria, recuerdo una sesión que fue frustrada, no tuvo quórum. Ahora Tetaz vuelve a la carga con el tema, en un contexto donde la CGT va a realizar una medida de protesta el día 10 de abril, ¿no? Y perdóname, no es una órbita del Estado y por eso no se ha metido, pero no ha aparecido Sturzenegger como lo malo de la película en este tema de la relación de la plata y los gremios. No ha aparecido en este tema. Hasta el momento no. Hasta el momento no. Es que no tiene que ver el Estado, no es específicamente el Estado. Cabe destacar también la contribución que tuvo Miguel Ángel Pichetto cuando se intentó dictaminar estos proyectos de democracia sindical, que creo que consistían en un paquete de 24, 25 proyectos, no recuerdo bien el número, porque bueno, Miguel Ángel Pichetto de Encuentro Federal había reemplazado, creo que a Alejandra Torres en la comisión, para justamente bloquear esa firma, también con la contribución de Unión por la Patria, ¿no? Creo que era Sergio Palazzo, que él iba a firmar un dictamen de rechazo que al final retira, y ahí es cuando no se consiguen las firmas para poder llevar a cabo el dictamen. Y ahora, esto de Tetaz, ¿tiene alguna andadura o va a ir a chocar otra vez? Vamos a ver, yo creo que tiene que ver con un intento de la UCR de instalar agenda propia, ¿no? Estamos en tiempo de elecciones. Y sí, es un tema donde la UCR siempre machacó mucho con el tema reforma laboral y ahora van por otro tema que buscan enarbolar como una bandera propia. Sí, y también, ¿sabes qué? Para mí, Caro, es algo que justo ahora con el tema de las reformas previsionales, también es algo que también aprieta en agenda y da lugar a plantear una reforma laboral, en este caso enfocada en el rol de los gremios, porque justamente lo que el gobierno siempre dice es que no quiere avanzar hacia una reforma previsional sin previo una reforma laboral. Si esa reforma laboral no se lleva a cabo primero, entonces es difícil que, bueno, procedan todos los proyectos que hay ahora enfocados más que nada en la moratoria previsional, ¿no? A ver, enseguida empieza Carolina Ramos con el tema alternativas para la moratoria previsional. Sí. Pero antes consulta para las dos. ¿Han hablado algo con algún dirigente, diputado, diputada, senador, senadora, de lo que fue ayer un día muy movido en materia de anuncios electorales? Adorni, candidato del oficialismo, Marra, candidato, no va a ser el esperado el candidato del PRO, parece que va a ser Los Penato. ¿Han escuchado, hablado con alguien? Fue a última hora de la noche, así que recién estamos, Pato, con las primeras repercusiones. Sí, pero como ustedes son chicas que mandan las placas tarde, así que bueno, digo, a lo mejor es que no hablado. Creo, a ver, el primero... No, pero tarde, digo, trabajan muy bien, pero uno 11 de la noche dice, che, mañana hablamos de esto. No, todavía trabajan hasta última hora, eso es lo que quiero decir. El periodismo es 24 horas. Por supuesto. No hay horarios, exacto. A ver, hay cuestiones que se están cerrando, esto fue a última hora de la noche, pero a simple vista lo que se ve es una competencia muy atractiva, ¿no? Sí, lo primero que te podría decir, Pato, en cuanto a las repercusiones dentro del oficialismo, tiene que ver que con la candidatura de Marra, que yo creo que se veía venir. Claro, obviamente. Por supuesto que no cayó bien. Con un signo muy importante cuando ustedes no habían nacido, que es el signo de la UCD, la verdad. Claro, es cierto. Exactamente, la UCD era del Sogaray, con la hija, y con Adelina D'Alessio de Viola, empezaba a gestar el acuerdo con el menemismo, muy ochentoso esto, muy ochentoso. Y un poco el temor de que Marra quite votos libertarios, que se lleve agua para su molino. No hablaban de él, pero es el síndrome, como quieras, Randazzo y Cristina en el 2017,
cuando Cristina podría haberle ganado a Esteban Bullrich y no le gana porque Randazzo saca 5 puntos. Que son votos es que cierto, es si cierto. no estaba Randazzo iban para Cristina. Es cierto. Y ahora Marra, obviamente, en una pelea muy cabeza a cabeza de Adorni, todo lo que lleve Marra no son votos que va a perder Santoro, por ejemplo. Claro, exacto. O la izquierda. Exacto, y después tenés en el PRO, cuando se hablaba de María Eugenia Vidal, de Sí. Fernán Quiroz, aparece de repente Silvia Los Penatos. No está confirmado lo de los Penatos, me parece. No está casi, confirmado, ¿no? y además ella actualmente es diputada por la Claro, provincia de claro. Buenos Aires, no por la ciudad. Después tenés Horacio Rodríguez Larreta, que Otro, compite por claro. afuera del PRO, digo, muchas figuras, por eso digo, y Leandro Santoro de parte de lo que es el peronismo y el radicalismo con una opción propia que viene del ámbito universitario. Sí. Así que una Dijeron, interna muy competitiva. están en el radicalismo un poco preocupados porque dice que, bueno, yo nunca lo vi a Lustó como candidato a legislador, me parecía, ¿no? No es cómodo para Adorni tampoco. Digo, va a ser una legislatura muy importante, pero de vocero del Ejecutivo, de senador, ir a una banca como diputado de la ciudad es un tema. Bueno, ¿Asumirá? Es la pregunta, ¿no? qué tipa jorobada, ¿viste? ¿No? Bueno, sí, claro. No, sí, bueno, sí, siempre sí, está hay que la estar duda, atento. ¿no? Sí, Siempre sí. está la duda. No sería bueno porque es muy de casta. Totalmente. El tema de la testimoniales. candidatura testimonial es muy de casta, claro. Pero bueno. No, pero lo que digo es que, la verdad, el radicalismo es una apuesta con gente que viene de la fuga, gente muy poco conocida. Ellos dicen, a caras conocidas, nosotros vamos con caras innovadoras. Y jóvenes. Habrá que ver, pero es muy difícil imponer rostros que no son conocidos, ¿no?, en la campaña. Pero bueno. Nada, a ver, la hora 11 de la mañana con 13 minutos, vamos con el tema previsional, a ver. Vamos, Pato, nos adelantamos a lo que va a pasar en realidad dentro de 2 semanas, porque claro, falta bastante, pero esto fue convocado con mucha anticipación justamente porque recordemos que la semana pasada hubo un intento de sesionar por este tema, una sesión pedida por Unión por la Patria, y a último momento sale esta convocatoria como un intento de decir, bueno, nosotros vamos a discutir el tema, parte de la oposición, pero arrancamos por la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que justamente se va a reunir el día miércoles 9 de abril, o sea, la semana que viene, no, la siguiente, a las 10 horas. Es una convocatoria que hizo la diputada Gabriela Brouwer de Koning de la provincia de Córdoba y de la UCR que conduce Rodrigo de Loredo, y esto se motiva en que, Pato, veamos a la próxima placa. El último domingo, como todos sabemos y lo hemos repasado acá, venció la famosa moratoria previsional, que nosotros la llamamos moratoria, pero en realidad es un plan de pagos de deuda que te permite, si no cumpliste los 30 años de aporte, poder pagar esos años, ¿no?, con una cuota que se te va descontando de tu haber, pero en definitiva accedes a una prestación y vas saldando la deuda a través de los años para completar los 30 años de aporte. Perdóname, una sola disquisición. Ayer la leí a Graciela Camaño con una declaración que me llamó la atención. ¿Qué dijo? Dijo que fue un error histórico en el tema previsional la jubilación de las amas de casa. Mira. Ella no me acuerdo si la votó, pero bueno, nada. Bueno, interesante autocrítica, ¿no? Y porque yo no sé si se la acompañó, porque era una política muy del kirchnerismo. Ella algunas cosas acompañaba, otras no. Pero bueno, nada, el tema previsional Graciela lo conoce, así que dale. Exacto, bueno, Sí. esta moratoria la impulsó, la vigente, digo, que está vigente Sí. hace 2 años, la impulsó el kirchnerismo. En su momento, Milei como diputado nacional votó en contra y claro, ahora vence y el gobierno no tiene ninguna intención de prorrogar esta moratoria. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Y lo vamos a ver ahora en la próxima placa. Miles de personas quedan sin acceder a una jubilación mínima y esto afecta, Pato, sobre todo a las mujeres. Esto es algo que siempre explicamos. Mujeres históricamente relegadas del mercado laboral que no llegan a cumplir los 30 años de aporte y fundamentalmente las mujeres de entre 60 y 64 años que no completaron esos años tienen que esperar para acceder a los 65 años recién a la PUAM. Además, hay, perdóname, otra cuestión, porque básicamente yo recuerdo que la obligatoriedad del registro del personal doméstico debe datar
si no me equivoco, 2005, Sí, 2006. no es de hace mucho Entonces, tiempo. claro, así todo se incumple. Y antes, claro, trabajabas 20 años y no tenías ningún registro. Es lo que estás pagando ahora, efectivamente. Sí, bueno, el reconocimiento de la tarea de amas de casa, del personal doméstico, fue una ley del kirchnerismo también, que apuntaba justamente en ese sentido. Obligatoriedad del registro y reconocimiento de los años trabajados. Exacto, Pato. Buen aporte. Bueno, sin la moratoria, solo podrán jubilarse 3 de cada 10 hombres y 1 de cada 10 mujeres. Esto es una situación muy grave, o al menos en la oposición lo ven con mucha preocupación. Este tema, insisto, hay que esperar a los 65 para acceder a la PUAM, que es la pensión universal del adulto mayor. Vemos en la próxima placa, esto es el 80% del haber mínimo, o sea, no es la totalidad, sino una parte. Eso actualmente, el valor es 218.469 pesos. E insisto, a partir de los 65 años. O sea, mujeres que no completaron los aportes y tampoco llegan a la edad, tienen que esperar a los 65 para acceder a esta PUAM. A raíz de esto, Pato, claro, se genera una situación donde hay que resolver este tema de algún modo. Brouwer convoca a la Comisión de Previsión Social y hay distintos proyectos en danza. Vamos a ver quiénes los presentan y en qué consisten. Vamos a la próxima placa. Uno es de Alejandra Torres. Alejandra Torres es una de las protagonistas de la Comisión de Previsión Social. Es la pareja de, además lo digo porque es importante el dato, Osvaldo Giordano, que fue director del ANSES. Uno de los eyectados. Exacto, uno de los eyectados del gobierno de Milei, pero especialista en el tema. Sí, claro. Ahora está en la Fundación Mediterránea, si me equivoco. Sí. Hombre, estrechísimo colaborador de Schiaretti durante años. Exacto, exacto. Y Torres desembarca en el Congreso justamente con una de sus banderas, es el tema previsional. Ella presentó junto al diputado Agustín Domingo de Río Negro un proyecto que es lo que acá llamamos la PUAM Plus. ¿Qué es la PUAM Plus? Que las personas que están en esta situación puedan acceder a la PUAM, o sea, el 80% del haber mínimo, más un adicional por los años de aporte, proporcional, ¿no? La famosa prestación proporcional, que según los años que por ahí vos tenés 15 años de aporte, bueno, que esos 15 años, ¿a dónde van a parar? Porque vos los aportaste durante tu vida laboral. Bueno, que en definitiva se pueda establecer un porcentaje de esos aportes para sumar, acrecentar esa PUAM. Y en algún momento vas a llegar a tener una jubilación plena, ¿no? Esta idea de la prestación proporcional, en algún momento el gobierno la manejó, la UCR también quiere avanzar en ese sentido, recuerdo, y lo hablamos acá, Mariano de los Heros, el entonces titular del ANSES, cuando dijo que se iba a avanzar en ese sentido, también dijo que se iba a avanzar en una suba de la edad jubilatoria y al otro día se fue el gobierno. Vos sabés que además hay un problema adicional que alguna vez lo hemos hablado acá, que es el siguiente. Digo, vos como país decís, tenés varias cuestiones, modelo de salud, modelo educativo, y vos podés ir y preguntar cómo funciona eso en otros lugares. Digo, a ver, che, educación buena es Finlandia, voy y miro. Yo sé que no se puede comparar Finlandia con la Argentina, pero tengo un modelo. Tengo un modelo de salud, tengo un modelo económico. Ahora, en el tema previsional, te genera escalofrío porque no hay un buen sistema previsional en el mundo. Ni hablar de Latinoamérica. Y cruje en Europa, que era sólido. Y mirás los Estados Unidos y tampoco te da recetas. Es un tema muy, muy complicado donde la Argentina era casi un modelo que miraban. Y si ahora está como está, no tenés a dónde mirar demasiadas alternativas, te digo. Sí, el problema de fondo, Pato, del mercado laboral, ¿no? Digo, la necesidad de formalizar trabajadores urgente, que es algo que siempre se habla pero nunca se avanza, porque tiene que ir de la mano de esto, ¿no? Porque en el mejor de los casos, ponele que acá no tengas tanto trabajo en negro, cosa que no es cierto, hay mucho trabajo en negro, pero lo que vos tenés es millones de personas trabajando como monotributistas. Sí. Y lo que aporta el monotributista es muy poco. Es decir, digo, vas a tener un poquito más que la PUAN, pero ahí nomás, vas a estar, digo, apenas rondando la mínima. Sí, muy complicado. Digo, cobrar 2.90 es un enorme problema, pero 3.50 tampoco te salva, no. Y es el destino del monotributista. ¿Sí? Exacto. Bueno, hablamos del proyecto de Alejandra Torres y vamos a quienes proponen la prórroga de la moratoria actual. O sea, el plan de pagos vigente, prorrogarlo en la mayoría de los casos por 2 años.
Hay 4 proyectos en ese sentido de Unión por la Patria. Los presentaron Leopoldo Moró, Brenda Vargas Mati, Gisela Marciota, que también insistía en su momento con la moratoria, y Andrea Freites. 4 diputados de UP que proponen, como digo, extender la moratoria previsional. Y cuando les pregunte Esper de dónde sacó la plata, ¿se sabe? Bueno, quiero escuchar la respuesta, ¿no? Porque sí. claro, no lo dijimos, pero esto Sí. arranca en la Comisión de Previsión y Claro. Seguridad Social, pero como siempre sucede, el filtro es la Comisión de Presupuesto. Justamente, Esper no tiene intenciones de convocar a la comisión. La oposición quería emplazarlo en la última sesión para fijar día de dictamen. No se pudo porque no hubo quórum, así que esto, sin dudas, en presupuesto va a encontrar un obstáculo. Ahí van a tener que resolver qué es lo que hacen. Vamos a la próxima placa. Otros proyectos de prórroga de la moratoria los presentaron Vanina Biasi por un lado y Nicolás del Caño por el otro, ambos del Frente de Izquierda. Y la última son otros 2 proyectos que presentaron 2 radicales. Gabriela Brewer de Koning, que es la presidenta de la comisión, que lo que busca en realidad es avanzar en eliminar las jubilaciones de privilegio, que es otro tema, Pato, que siempre está pendiente, el tema de estas denominadas jubilaciones de privilegio. Y Roxana Reyes, de la provincia de Santa Cruz, que tiene un proyecto bastante particular, que es para que las personas que tengan sentencia firme en algún delito en ese término no reciban haberes. Pero bueno, en sí, el fondo de la cuestión es resolver qué pasa con las personas que quedaron afuera de la moratoria. Entonces, recordemos, Pato, 9 de abril, Comisión de Previsión Social, se van a empezar a analizar lentamente estos temas y a ver a qué solución llegan. O sea, lo que decís es fundamental, ¿no? Porque estaba mirando algunos números y escuchando lo que se planteaba desde hace mucho tiempo en la Argentina, que es lo siguiente. Porque el primer título de hoy es que se comprometió el fondo a prestarnos 20.000 millones. Bueno, entonces vos lo que tenés como ministro de Economía, a lo mejor la Argentina cambia sustancialmente y dentro de 5 años o menos nadamos en dólares por el litio y el RIGI funciona y todo esto es una maravilla. Hoy por hoy, vos te sentás en el Palacio de Hacienda y entre la deuda interna, que es esto que estás contando vos, que es la jubilación, lo que tenés que asistir a planes sociales y lo que tenés que pagar de deuda, no queda nada. Estás absolutamente condicionado. Porque, la verdad, digo, se niega comprensiblemente, espera, che, no tengo plata para darte, que es la deuda interna. Y estás tomando para sostenerte más deuda externa. La verdad que quedás en un callejón entre lo que tengo que pagar y lo que tengo que gastar acá para la atención de jubilaciones y planes sociales, me queda... A lo mejor la vida cambia, es mucho, pero hoy estás acotadísimo. Déjame decirte, Pato, que 2 cuestiones. La primera, en realidad el fondo todavía no se comprometió a esos 20.000 millones de dólares. Sí, bueno. Ese es el número que habilitar, o sea, en un acuerdo entre el FMI y la Argentina, habilitaron a que se hable de esa cifra. Exactamente. Y ahora pero tiene que confirmarlo primero el board. En principio sería una cifra que se le suma a los 44.000 millones de dólares que corresponden al refinanciamiento del acuerdo previo, porque en un momento se hablaba de si la cifra que estaban dejando trascender, cuánto iban a ser fondos frescos y cuánto iba a ser destinado a pagar la deuda, a refinanciar la deuda. Bueno, serían esos 20.000 millones que dejan trascender ahora para el tema del balance del Banco Central, más los 44.000 millones que tienen que ver con el refinanciamiento del acuerdo. Eso en principio. Yo entiendo, Pato, que la cuestión de la deuda interna que estás mencionando y que vale por esta cuestión de la moratoria, es algo que por ahora al gobierno le resulta fácil afrontar esa batalla, por más que sean temas sensibles, porque al tener buenos resultados económicos... Claro. Por supuesto que hay un consenso social en lo que siempre dicen, ¿no? La gente entiende el ajuste, la gente se está bancando el ajuste. La gente entiende el ajuste universitario. Claro, entonces, mientras hayan buenos resultados económicos, que en principio, si hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al menos este año podría sostenerse, seguir sosteniéndose la economía, hay que ver de acá el año que viene, después de las elecciones. Bueno, mientras eso se mantenga, el gobierno para mí no va a tener un pelo en la lengua para vetar cualquier ley que salga acá con respecto a las jubilaciones. Ya, en principio, la primera batalla va a tener que ver con, por supuesto, el filtro que recién mencionaba Caro, que es el filtro de la Comisión de Presupuesto de José Luis Espert. ¿Qué está pensando la oposición, Pato?
justamente en línea con lo que mencionábamos más temprano, que el tema de Libra quedó muy en la nada. La idea es ir a una sesión que no tienen garantizado el quórum. ¿Cómo podrían garantizarse el quórum? Justamente volviendo a pedir el emplazamiento de la comisión de presupuesto, en este caso porque la de Previsión Social ya estaría activando el 9 de abril, pedir el emplazamiento de la comisión de presupuesto para que se esfuerce, que se reúna a tratar estos proyectos previsionales. De esa manera creen que podrían conseguir el quórum necesario para avanzar con eso y con los proyectos de Libra. Ese es el primer plan que más o menos dejan trascender. Por supuesto que está todo en la nada por ahora. Hay que ver cuando vuelvan también de viaje por los feriados, qué sé yo. Bueno, todo se va a reactivar recién la segunda semana. Lo que acontece también en los mercados, y con esto vamos al corte, porque ayer, cuando se dijo eso, que efectivamente se anunció que había 20.000 millones, los mercados respiraron. Cuando se vio que todo eso estaba todavía en discusión y que tal vez la plata que llegue segmentada y no toda junta, volvieron las dudas. Así que bueno, habrá que ver también lo que pasa hoy. Estamos con Daniela Romero, estamos con Caro Ramos, esto es Orden del Día, la pausa, ya volvemos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos,
malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, 11 de la mañana con 34 minutos. Estamos con Daniela Romero, estamos con Carolina Ramos, que está buscando información. Hay que estar atentos a lo que pasa hoy con el mercado. Vamos a tener seguramente algún dato más de lo que esté pasando con el anuncio de candidaturas. Y ahora vamos con algo que yo le preguntaba a Romero. Me decía, no tengo fecha, pero digo, todavía no empezó abril. ¿Tiene que venir en abril el jefe de gabinete? ¿Cómo es, Romero? Mira, en realidad el jefe de gabinete tiene que dar su informe de gestión todos los meses, según establece la Constitución Nacional, pero es algo que nunca se termina respetando. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, hizo 2 informes de gestión en lo que va... Bueno, recordemos que primero como jefe de gabinete estaba Nicolás Pose, él dio un informe de gestión en el Senado. Después, ese fue el único que dio antes de hasta su desplazamiento. Después vino Guillermo Francos, hizo uno en la Cámara de Diputados, hizo otro en el Senado en septiembre y ahora le toca de vuelta a la Cámara de Diputados. Y lo que sí está confirmado es que va a venir en abril. De hecho, hoy mismo... Ahí le estamos viendo en la placa, justo, qué coordinación. Hoy mismo se vence el plazo para remitirle las preguntas al Poder Ejecutivo. Los diputados le van a mandar sus miles de preguntas habituales que, en principio, Pato, yo creo que van a estar dedicadas a 2 cuestiones muy importantes. Una, Libra. Sí. Y la otra, por supuesto, que el Fondo Monetario Internacional, que yo creo que fueron los 2 temas de lo que va del año por ahora, ¿no? Hoy se vence entonces el plazo para remitirle las preguntas y acá es donde se empieza a poner
en juego el tema de más que nada de Libra, porque recordemos que la oposición tiene un pedido, un proyecto para citar al jefe de gabinete Guillermo Francos para que venga a dar explicaciones sobre el caso Libra. Guillermo Francos como jefe de gabinete, como quien justamente viene a dar los informes de gestión, a hablar, al que tiene el diálogo con el Congreso de la Nación con respecto a lo que sucede en el ámbito del Ejecutivo, pero que no tiene nada que ver en principio con lo que se le acusa al presidente de la Nación, a la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Claro, de hecho, es el más alejado. Es el menos alejado, comprometido, claro, exactamente. Exactamente. Sí. De hecho, los pedidos de interpelación que hicieron también aplican para, bueno, justamente Karina Milei, el vocero presidencial, Adorni, Manuel Adorni, sí. y el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. ¿Por qué Mariano Cunio Libarona? Por esa entrevista, esa famosa entrevista con Jonathan Viale y el presidente de la Nación, donde lo menciona como el estratega de la defensa judicial. Y en ese momento, acordate que se decía que tal vez Cunio Libarona podía renunciar al ministerio, que siempre lo están renunciando a Cunio Libarona, desde el 10 de diciembre desde el año, pasado, desde el año pasado que lo renuncia, para que asuma la defensa del presidente. Era como muy hipotético todo. Bueno, hay quienes dicen que en realidad el verdadero ministro de Justicia es Sebastián Amerio, ¿no? Que es el segundo de Cunio. Sebastián Amerio, una figura que es muy cercana al asesor presidencial del Triángulo de Hierro, ¿no? A Santiago Caputo, muy cercanos, y que tanto él como Santiago Caputo dentro de todo lo que fue y también con María Ibarzábal Murphy, ¿no? De la Secretaría de Legal y Técnica, los que en algún punto siempre están detrás de las cuestiones que están ligadas al Congreso. Más que nada se les puso la lupa con todo lo que tuvo que ver con los pliegos de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Pero bueno, el apuntado en este caso es Cunio, pero también hay una interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, alguien que siempre le reclaman en el Congreso. Sí. De hecho, Pichetto fue muy duro. Tiene razón. Del lado de Pichetto, con Caputo. Pidiéndole que vaya a terapia directamente. Claro. Lo mandó el analista, efectivamente. Está enojado Pichetto con el gobierno en ese sentido. Ese diálogo que al principio había mucho y después se fue diluyendo hasta que se cortó del todo. Recordemos que había una mesa parlamentaria en un momento en la Casa Rosada. Ahora directamente no hay diálogo y a menos que sea una cuestión muy puntual con legisladores muy cercanos. Perdona, una sola cosita, perdóname. Caro, porque vos mencionaste el tema Libra. Decime, con Libra, vos me decías, no, lo que pasa es que hay muchos diputados en Europa, la próxima semana, el miércoles 2 de abril, pero ¿hay algo concreto, alguna fecha? No, es que a ver, se barajaba en su momento el 8 de abril. El tema es que, claro, no está claro si hay quórum para debatir este tema. Y además, investigadora o interpelación, además. No, bueno, por eso iba a explicar. Sí. Hay tantas alternativas sobre la mesa que no está claro cuál de todas va a avanzar. Hubo una dispersión importante de dictámenes. En cuanto a las interpelaciones, como bien explicaba Dani, hay muchísimas figuras sobre la mesa. Francos, Cunio Libarona, Caputo, Adorni, Karina Milei también, la propia Karina Milei, que hoy, abrimos paréntesis, es el cumpleaños del jefe. Eso por un lado. Después tenés los proyectos para crear la comisión investigadora, los pedidos de informes escritos. Bueno, ¿qué va a quedar de todo eso? Todavía no está demasiado claro. Y en el medio, que es lo que está explicando Dani, el oficialismo te mete la sesión informativa justamente como un salvavidas de decir, bueno, te damos este ámbito para que Francos, en el marco de su informe de gestión, pueda responder esas preguntas. Pero es un formato, Pato, muy amigable para el gobierno. No es lo mismo que una interpelación, porque acá Francos puede escaparse un poco. Ni una interpelación ni una comisión investigadora. Exacto. Claro. Además hay dos cuestiones que tienen que ver. Primero que nada con que el Congreso quiere tener un gesto puntual con respecto al caso Libra. Por eso es que apuntan a la interpelación. Claro. Y como bien decían recién, la interpelación al jefe de gabinete pareciera ser la salida más viable entre los aliados. Es la mejor para el gobierno. O la oposición más dialoguista, que no quiere quizás darle ese golpe al gobierno con la comisión investigadora. Yo te diría, Pato, que por ahora la comisión investigadora no tiene apoyo para ser aprobada. Ahora, Y ahí esa era la comisión o la opción que le gustaba mucho a gente como Emilio Monzó y Nicolás Mazot, me parece. La comisión es de Pablo Juliano, el proyecto. Sí, pero hay una división dentro de lo que es Encuentro Federal. Sí. Porque si bien Encuentro Federal no lidera la creación de la comisión investigadora, ellos fueron por los pedidos de interpelación. Tenés razón. La división se da en relación a, primero, los socialistas, que son más de la juicio político, ¿no? Sí, que primero querían impulsar el juicio político. Estamos hablando de Esteban Paulón y Mónica Fein.
pero que siempre terminan votando con con el ala más opositora, Sí. justamente. Pero después también tenés eso, Massot, Monzó, Margarita Stolbizer, que lo que buscan es directamente pedirle la interpelación de Karina Milei Sí. y de Cunio y de Adorni y de estas figuras que son más centrales en lo que refiere al caso Libra, muchísimo con muchísimo más peso, mientras que el sector más dialoguista, si se quiere, lo que busca es esta salida intermedia, que sería interpelar al jefe de gabinete, Sí. que es lo que creen que podría llegar a tener más consenso dentro si se hace esta sesión que, bien decía Caro, la están pensando para el 8, pero Sí. todavía no reúnen quórum. Consulta para ambas. ¿No va a ser sencillo de entender que el Pro de Libertad Avanza se estén tirando con todo en la ciudad porque se van a pelear palmo a palmo? Me parece de un lado la candidata del Pro con el candidato del PRO, con Adorni, van a competir por el mismo electorado, va a estar en el medio Marra, va a estar Rodríguez Larreta, pero van a estar confrontando y peleando, porque los dos quieren ganar, y conviviendo pacíficamente como un matrimonio bien avenido en el Congreso. Es súper complejo, Pato, súper complejo. Y no verdad. solamente en la ciudad de Buenos Aires van a ir separados. No, Hay otros distritos, claro. te voy a nombrar dos, Santa Fe y San Luis. Son dos distritos donde el PRO se alió a los gobernadores, ¿no? Claro. En el caso de Puyaro en Santa Fe y en caso de Claudio Poggi en San Luis. O sea, no es la ciudad de Buenos Aires el único. Bueno, provincia parece que van a terminar Parece, arreglando, ¿no? Pero sí es una situación muy paradójica porque te enfrentás por un Y lado, votás pero juntos sos aliado en el en otro. recinto, sí. Así que bueno. Sí, yo creo que ahí A está ver. justamente la pelea entre a ver quién abandera más ese sector anti-kirchnerista o ese sector Claro. más liberal, a ver quién de los dos puede justamente competir con quién es el que lidera eso, ¿no? Por ahora, por supuesto que por una cuestión del presidente Javier Milei es la Libertad Avanza, pero en Sí. lo que va a haber, en lo que va a ser las elecciones ahora legislativas, bueno, se va a poner de vuelta esa medición en juego, ¿no? En la provincia de Buenos Aires directamente no se quieren arriesgar a dividir votos Claro. porque saben que Claro, ahí es justamente peligroso. el tema del peronismo en la provincia de Buenos Aires es muy fuerte, entonces ahí dicen, no, acá ni Sí. siquiera intentemos saber quién, no nos dividamos en esto, pero sí hubo críticas del PRO. Bueno, María Eugenia Vidal decía que la Libertad Avanza se confunde el enemigo de la ciudad de Buenos Sí. Aires, dice, Sí, se sí, confunde sí, con sí. el enemigo si no es el PRO. Bueno, hay una cuestión ahí que en realidad más que una cuestión de enemistad tiene que ver con quién es el que abandera además, ese sector. Claro, además, digo, me parece que el PRO está obligado históricamente a defender su bastión, porque el PRO nace en la capital, es un partido porteño, hasta, no digo que es propiedad de los Macri, pero hubo 2 años de 2 gestiones de Mauricio, una gestión de Jorge. Digo, el PRO, si le va mal en la ciudad de Buenos Aires, desaparece. Sí. Y me parece que, en cambio, para Milei, crecer en la capital también es un tema clave, me parece. Sí, si vos te fijás aparte por dónde va a ir la campaña del PRO, está un poco cantado, ¿no? Todos los discursos son 17 años de gestión, 17 años de gestión, revalorizar eso, que también es un poco extraño porque tenés al jefe de gobierno, que fue durante muchos años, Rodríguez Larreta, en Candidato otro opuesto, lugar. exactamente, Entonces- diciéndole que la ciudad está absolutamente abandonada. Sí, Exacto. Sí, raro, se abanderan de la raro. gestión hasta donde les conviene, digamos. Sí, sí, sí. Pero yo me acuerdo que hubo un discurso de Jorge Macri, creo que abriendo campaña en la Ciudad de Buenos Aires, no me acuerdo cuándo fue, hace no mucho tiempo, fue muy duro contra Javier Milei. Jorge Claro, Macri sí, decía sí, directamente, nos quieren robar la bandera de la libertad y esa bandera es nuestra. Es que la verdad, cuando arrancó la Libertad Avanza en Capital, arrancó para quedarse con todo. Y sí. Arrancó para quedarse con la ciudad de Buenos Aires, efectivamente. Era otro momento, no lo habían echado a Marra, me parece. Nada. todavía no, todavía no. No. Pero bueno, volviendo dale, un poco te a queda la una cuestión más, parlamentaria, dale. sí, a ver, lo que yo mencionaba antes era justamente el artículo de la Constitución que refiere a que el jefe de gabinete tiene que dar su informe de gestión. Este sería el número 142, según establece el artículo 101, que debe ir por lo menos una vez al mes. Como decíamos más temprano, esto no se cumple, es más bien, te diría que una decisión aleatoria, ¿no? Por cuándo es que van a venir. ¿Por qué se decide que va a venir en abril? Bueno, por esto que estábamos mencionando de la interpelación que le quieren pedir al jefe de gabinete Guillermo Francos por el caso Libra. ¿Cuál? Y acá vamos a la pregunta. Dale, la ¿Va a haber última. una sesión por el tema de Libra finalmente o no? La realidad es que una de las razones por las cuales también la oposición quiere impulsar esta interpelación es porque claramente si viene el jefe de gabinete a dar su informe de gestión, le van a preguntar por Libra, pero no va a ser el protagonista el tema de Libra.
Claro. Porque claramente van a haber preguntas sobre muchísimas otras cuestiones que son importantes y que son igual o más relevantes para lo que refiere a la gestión y a la situación del país. Pero lo que quiere la oposición es un gesto puntual con el caso Libra. ¿Qué puede llegar a pasar? Puede pasar que haya algún tipo de negociación para que solamente se dedique el informe de gestión al caso Libra. O hay que ver qué es lo que puede ahí negociar el gobierno para que evitar a toda costa de que se lleve adelante la interpelación a Francos o cualquier otro tipo de iniciativa. En principio, te reitero, Pato, la comisión investigadora no tiene sustento. Recordemos que esto ya había fracasado en el Senado con ayuda de los gobernadores del radicalismo. Hoy los que juegan son un poco lo mismo, son los mismos. Tenemos que la comisión investigadora la está liderando un sector muy opositor, que es Democracia para Siempre, con la izquierda, con Unión por la Patria, y no tenés ese consenso en la coalición cívica, en Encuentro Federal, en la Unión Cívica Radical tampoco, por supuesto que tampoco en el PRO y en el oficialismo y los aliados del oficialismo, ¿no? Que son como bloques más chiquitos. Entonces, bueno, por ahora la comisión investigadora podría llegar a fracasar. Lo que quiere evitar la oposición es otro batacazo, que, como pasó en el Senado, se vuelve a repetir en diputados. Ese fantasma sigue acechando, pero la realidad es que si no convocan en ninguna sesión y no avanzan con ninguno de los proyectos, también en diputados queda como esto que bien mencionabas antes, es como que no pasó nada, como que al final todo quedó en la nada. Entonces algo quieren llegar a hacer para justamente tener esa pronunciación del Congreso. Nada, vamos a ir a la palabra de Dania Tabela, pero una sola cosita. La verdad que yo lo había leído, no sabía que había tenido esa magnitud, pero ayer me encontré con 2 diputados y le pregunté, y una diputada me dijo, yo los separé. Y yo no sabía del incidente entre Santiago Cafiero y Máximo Kirchner. Sí. Yo no lo sabía. Sí. Pero dice que pasó un poco más desapercibido porque fue opacado también un poco por toda la situación de Sago y Almirón, que aparte fue muy visible. ¿Fue el mismo día? Fue el mismo día. Claro, sí. Después apareció entonces el otro tema que siguió con Pagano. Claro. Quedó un poco opacado. Pero me dijo una diputada, me dice, yo los separé, me dice, digo. Pero bueno, ahí estamos. Sí, fueron a los empujones por el tema del Venimos FMI. con los tiempos alterados. Bueno, hay mucha testosterona en este Congreso. Exactamente, sí. Bueno, a ver, vamos con un tema que planteaba temprano Carolina Ramos, que es el tema de la moratoria previsional o no. Esto dice una radical de Democracia para Siempre, Dania Tabela. A ver. Bueno, primero la semana que viene de por sí va a ser compleja porque es una semana cortada al medio y bueno, realmente no sabemos qué grado de actividad va a haber. Sí estamos trabajando todos los diputados buscando normalizar el tema de los giros de los proyectos de previsional a la Comisión de Previsional, que está previsto que se reúna el 9. El 9 va a haber movilización de trabajadores, movilización de jubilados. Y el 10, bueno, va a ser el paro, ¿no? La verdad que es imposible medir hoy qué grado de acatamiento va a tener. Digamos, vamos a ver cómo eso evoluciona y también las conversaciones que sabemos el gobierno está teniendo con la CGT, ¿no? Respecto de previsional, llamó la atención ayer a un grupo de diputados que nuestros giros, por ejemplo mi proyecto, que es el de la jubilación proporcional, en vez de comenzar por previsional, tiene como primer giro presupuesto, es decir, que están más dispuestos a discutir lo que implica en términos de fondo que lo que implica en términos jubilatorios. Y a mí me parece que la discusión previsional tiene que ser mucho más amplia porque hay muchos ítems para discutir, desde este tipo de jubilaciones, cómo se sigue la moratoria o no se sigue, la edad jubilatoria está claro que en algún momento hay que discutirla, los regímenes de privilegio, la actualización del bono, la actualización de la pensión mínima y de la jubilación mínima. Bueno, ahí estamos, la palabra de Dania Tabela planteando esto. Yo creo que en algún punto hay también cierta similitud con lo que ayer hablábamos con Pablo Schedlin, cuando hablábamos de cómo se sustenta el tema de la moratoria, de la emergencia para la discapacidad. Sí. Que él dice, bueno, cuesta tanta plata, cosa que me parece que está bien, porque vos decís, mira, es esto, entonces vos después te sentás con presupuesto y Hacienda y decís, esta es la plata,
y la puedo sacar de acá, o la puedo ahorrar, o la puedo transformar, o puedo rediscutir, o están los préstamos del BID, ¿viste? Bueno, eso también pasó mucho cuando se discutió el presupuesto 2025. ¿Recuerdan esos pedidos de los gobernadores? Totalmente. El que puso la cifra de cuánto era lo que estaban pidiendo los gobernadores fue el propio Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía. Que eran 3.500 millones, me parece. Y entonces ellos deslizaron esa cifra. Sí. Ahora, los gobernadores discutían que en realidad no atentaba contra el déficit fiscal, pero tampoco decían cuál era la cifra para ellos. Y ese fue el punto de quiebre justamente con el presupuesto, porque lo que plantea, y pasa lo mismo con la moratoria, con cualquier proyecto que implique justamente gasto público, es que no altere el déficit fiscal. Si querés discutir que no altera el déficit fiscal, mostrame de dónde vas a sacar la plata y cómo y cuánto es. Porque después también le das la puerta libre al gobierno, aquellos pueden decir la cifra que quieran. Y que sí. Y lo ahí, que pasa es que para la oposición es muy complicado. Pero sí, bueno, qué sé yo, va a haber una respuesta política, que es una respuesta política que yo no la comparto, pero la puedo entender, que es lo que te dice el kirchnerismo duro, no hagas acuerdo con el fondo, no pagues la deuda, te dicen, ¿no? O la izquierda te dice. Desconocer la deuda. Sí, algo que el bloque del Senado de Unión por el Interlocutor Unión por la Patria ayer sacó también otro comunicado con respecto a lo del fondo, diciendo lo mismo, que iban a desconocer la deuda. Es impracticable hoy. Bueno, claro, fue el planteo cuando se discutió el DNU, que lo que te dijo Máximo Kirchner, que era una deuda ilegal, ilegítima, y que no lo iban a reconocer. Ese fue el planteo. Sí, estaba pensando, Pato, en esto de dónde sacar la plata y demás. Bueno, en la última sesión se aprobó la declaración de la emergencia en Bahía Blanca. Y ahí, por las inundaciones, ¿no? Claro, ahora ya no hablamos tanto del tema, pero por supuesto las consecuencias siguen. Y uno de los proyectos fue de José Luis Espert, ¿no? ¿Ah, sí? Y, no claro, me acuerdo, dale. A ver, se aprobó el proyecto de Victoria Tolosa Paz, pero Espert... Hombre que está en campaña porque va a ser candidato en provincia. Exacto, y Espert tenía su propio proyecto y en definitiva la emergencia significa otorgar partidas extra para atender a esa situación. Bueno, el propio Espert presentó un proyecto, entonces... Ahí también, ¿de dónde se iban a sacar los fondos? Bueno, es otro interrogante. Lo de Bahía Blanca también tenía dos cuestiones. Primero, que no decía el monto de cuánto iba a ser. Entonces, el oficialismo decía, no hay problema con aprobarlo porque no es que me está diciendo cuánto tengo que mandar. Y segundo, que también el gobierno nacional había anticipado que una partida extra también iba a seguir mandando. Entonces, para el oficialismo era más que nada una cuestión simbólica de pronunciarse. Pero recordemos que esto quedó en el Senado y nunca se aprobó. Pero y nos tenemos que ir, pero después tenés una discusión política. Pero yo recuerdo que siendo oficialismo, Unión por la Patria planteó el impuesto a la riqueza, por ejemplo, en plena pandemia, que después era cuestionado por los sectores vinculados al PRO y la Libertad Avanza. Pero el gobierno, como gobierno, te decía, yo necesito plata y la saco del impuesto a la riqueza. ¿Había de dónde? No, había un camino, claro. Bueno, para lo que sería el régimen penal juvenil, por ejemplo, dicen en Casa Rosada, es muchísimo dinero, dicen en Casa Rosada, para esto sí hay plata. Bueno, llegaron ya nuestras compañeras y compañeros de la continuidad de DTV, así que hasta acá llegamos. Romero, muchísimas gracias, el mejor fin de semana. Igualmente. Descanse. Usted también, Ramos, gracias, cuídese Pato, mucho, que ha trabajado. Y nosotros hasta acá llegamos. Nada más, buenos días y hasta el lunes.